Todos los vídeos y tutoriales del canal son solo para fines informativos y educativos. Desde la nave retro no promovemos, alentamos ni apoyamos ninguna actividad ilegal. Muy bien, ya tenemos nuestro querido pendrive con todo cargado, todo lo necesario para disfrutar de este Emulation Station y vais a ver la diferencia brutal que supone cargar los juegos desde RetroArch, que no es una experiencia nada apetecible, a tener un menú visualmente atractivo desde donde cargar todos los juegos que queramos poner. Veis que va muy fluido, va muy bien, es que es una gozada. Así sí da gusto, ¿no? Jugar al Emulation Station con nuestros juegos personalizados. Luego tenemos el menú original de la consola, pero desde aquí ya es otra cosa cargar juegos, ¿verdad? ¿Veis qué diferencia, qué gozada? Así sí. Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Bueno, chicos, pues ahora vamos a continuar con lo más interesante para nuestra consola Mega Drive Mini, y es que vamos a hacer funcionar el Emulation Station sobre la consola y vais a ver qué se puede conseguir con esto. Por supuesto, antes tendréis que veros, os lo pongo por aquí, el vídeo anterior de cómo configurar el RetroArch en la consola, y el paso siguiente después de RetroArch sería poner el Emulation Station y os voy a mostrar cuáles son sus beneficios y por qué merece la pena ser instalado inmediatamente después de RetroArch. Vamos a instalar en la Mega Drive Mini un mod, el RetroArch con el Emulation Station. Pero, Paper, ¿qué es el Emulation Station? Bueno, es un menú visual, un frontend, para cargar de forma más fácil y atractiva los juegos que ya hemos añadido en RetroArch previamente. Dicho de otra manera, es el típico menú de selección de juegos que nos podemos encontrar en un sistema de emulación tipo RetroPie, con las ventajas que ello supone. Se le pueden instalar skins, temas muy diferentes para cambiar el aspecto del menú, se pueden añadir múltiples sistemas organizado por categorías de forma bastante elegante y funcional, se pueden utilizar y mapear todo tipo de mandos y controles arcade USB. Para hacer esto, ¿qué necesitamos? En primer lugar, descargar el mod desde la web de Mod My Classic o desde el Mod Manager dentro de la aplicación Project Lunar. Esto está en el menú Tools, Manage Mods, Checkout Available Mods. Una vez descargado, abrimos el Game Manager, entramos en el menú de mods, hacemos clic en el Install New Mods y seleccionamos el mod de Emulation Station. Por supuesto, la consola debe estar conectada al PC con el pendrive pinchado en el puerto USB derecho, o de lo contrario nos saltará un error. Una vez finalizada la instalación, la consola se reinicia y ya se tendrá acceso a Emulation Station desde el Boot Menu, seleccionando el icono ES de la derecha. Si recordáis, en el anterior tutorial os dije dónde deben ir ubicadas los cores, las BIOS y los juegos dentro del pendrive. Y, por supuesto, de dónde descargar los cores, cómo encontrar y descargar las BIOS, en qué formato deben ir los juegos, etcétera. Pues vale, Paper, ya lo sé, ya lo vi en el vídeo anterior. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer en este tutorial sería, inmediatamente después de haber configurado el RetroArch, directamente instalar el Emulation Station, sin siquiera copiar los juegos. Mi recomendación es que directamente optéis por configurar RetroArch y Emulation Station todo a la vez, al mismo tiempo, porque como sabréis no es que sea muy apetecible cargar juegos desde RetroArch, es una experiencia muy poco amable, ¿vale? De cara al usuario final, pues no tienes un menú visual donde seleccionar de forma óptima, bonita, fácil los juegos. Sin embargo, vais a ver que en cuanto instalamos Emulation Station, la cosa cambia y mucho. Muy bien, ahora mismo tengo la PlayStation Mini conectada por USB, muy importante, porque a todo el mundo que le da algún fallo suele ser por lo mismo. Hay que utilizar un cable USB de calidad, porque muchas veces la consola no recibe suficiente corriente y es por esto que acabamos con que se nos cuelgue, que se quede parada o que no se instale algo. Cable USB bueno, conectado a un puerto USB 2.0 directamente a la parte trasera del PC.
Si es un portátil, pues bueno, a un puerto USB, pero no a un hub, no a un puerto USB 3.0. Puede que os funcione, pero si os da fallo, ya sabéis que probablemente sea por eso. Dicho esto, vamos a encender la consola. Está conectada al PC. Está el pendrive puesto en el puerto derecho. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir el Project Lunar. Hay que entrar en el Game Manager y vamos a la pestañita Tools, Manage Mods. Si no tenéis el mod todavía descargado, le dais aquí, se abrirá la página de Mod My Classics y una vez que esté instalado le das a instalar el mod y pues bueno, vamos a darle a abrir. Como veis, empezará automáticamente el proceso de instalación. Aquí nos da un aviso de que por favor no desconectemos bajo ningún concepto el pendrive. Le damos a OK. La consola está haciendo su primer reinicio para establecer la configuración, los directorios, etcétera. Como veis, ya pone status conectada, está todo ready. Y algo que nos había comentado anteriormente y que merece la pena comentar es que, como veis aquí, se sustituye la memoria interna que antes nos daba de la consola por la externa. En este caso es un pendrive, una memoria de 32 GB, nos dice la memoria que está ocupada, la restante, y esto significa que directamente podemos instalar todos los juegos que nos dé la gana, porque ya nos hemos saltado esa limitación de la poca memoria interna de la cual disponía la consola. Eso sí, ¿qué ocurre? Que cuando desconectamos el pendrive, automáticamente nos aparecerá los juegos que hayamos instalado en la memoria interna. En el momento en que ponemos la memoria externa, pues tendremos que volver a instalar los juegos que queramos que aparezcan en el menú de Project Lunar, porque quedarán grabados en la memoria externa. Para mí, lo ideal es tenerlo todo en la externa y dejar la memoria interna libre. Muy bien, ahora ya directamente lo que vamos a hacer es apagar la consola. Vamos a extraer el USB de la consola y lo vamos a volver a pinchar al PC. Y veis que inmediatamente se ha abierto aquí el pendrive con el contenido. Lo que vamos a hacer ahora es entrar dentro de la carpeta Project Lunar. Esto ya os lo expliqué en el tutorial anterior. Aquí es donde van a ir todas las ROMs almacenadas. Una vez instalado el Emulation Station, veréis que cuando entráis aquí se han creado un montón de directorios con los nombres de los sistemas donde deben ir almacenadas sus respectivas ROMs. Por eso es tan importante no tocar, no cambiar estos nombres, porque de lo contrario no se mostrarían en el sistema estos juegos que añadamos. Como ya visteis en el anterior tutorial, ya habíamos copiado las ROMs, los juegos de Game Gear, de Master System, de Mega Drive, de NES, de Sega 32X, Mega CD y de Super NES. Estos son los sistemas que de por sí van a funcionar a la primera, sin requerir ninguna manipulación de ningún archivo de configuración de la consola. Por eso son los que vamos a probar ahora mismo, pero poco a poco podéis ir añadiendo todos los sistemas que queráis, aunque hay que tener un poco más de habilidad en cambiar ciertas cosas que también os las explicaré más adelante, no os preocupéis. De momento nos vamos a ceñir a todos estos sistemas de 8, de 16 bits y si os fijáis, entramos dentro de Mega Drive, por ejemplo. Aquí veis que hay una carpeta llamada Snaps. Bueno, esto es importante para que muestre las carátulas de los juegos en la interface visual de Emulation Station. Tienen que ir aquí nombradas exactamente de la misma manera que el nombre del juego. Así pues, una vez tenemos aquí los juegos, lo importante, como visteis también en el anterior tutorial, es que dentro de la carpeta RetroArch coloquemos los cores necesarios y aquí irían las BIOS. En este caso, para lo que nos atañe, simplemente necesitáis estos tres archivos que son la BIOS de Mega CD. Y aquí en la carpeta de cores, pues directamente he puesto todos los cores del Project Lunar. De todas formas, para este tutorial los que necesitáis simplemente serían estos, que es el de NES, el de Mega Drive, el de 32X y los de Super NES, ¿vale? En realidad creo que solo hace falta este, pero por si acaso vamos a echar todos. Por si hay alguna ROM rebelde, los tenemos. Estos serían los que tenéis que copiar. No pasa nada si metéis todos y ya os olvidáis. Una vez hecho esto, ahora sí, vamos a extraer el pendrive de forma correcta y lo vamos a pinchar en la consola. Muy bien, ya tenemos nuestro querido pendrive con todo cargado, todo lo necesario para disfrutar de este Emulation Station y vais a ver la diferencia brutal que supone cargar los juegos desde RetroArch, que no es una experiencia nada apetecible, a tener un menú visualmente atractivo desde donde cargar todos los juegos que queramos poner. Ponemos el pendrive en el puerto derecho, encendemos la consola y ahora vais a ver qué maravilla.
Ya estamos en el menú principal, en el bot menu, y ahora lo que vamos a hacer es acceder a Emulation Station. Veis que está cargando los diferentes sistemas y ¡boom! Aquí lo tenemos. Este es el frontend que está diseñado para el Project Lunar, es el que viene por defecto. Es muy sencillo, pero es funcional y es rápido. Como veis, pues aquí ya se nos presentan los diferentes sistemas, los diferentes juegos que hemos copiado a nuestro pendrive. Y entramos directamente pues, en Mega Drive. Botón A para entrar, botón B para volver. Pues ya podemos seleccionar de una forma, como veis, mucho más elegante, mucho más chula, los juegos a los que queramos jugar. Vamos para atrás dándole al B. Entramos en otro sistema, Super Nintendo. Aquí tenemos nuestros juegos favoritos para jugarlos. Le damos para atrás. Y si le dais al botón Start, pues veis que aquí sale el menú de Emulation Station. Y si le damos a UI Settings, desde aquí vamos a poder escoger otros temas para instalar en la consola. Le tendríamos que dar a Theme Set. Y si pulsáis veis que los dos únicos temas que vienen son estos, son los que vienen por defecto. Si le damos a Simple, veréis que cambia mucho la interfaz visual. Le hemos dado a la A, ahora le damos a la B para volver y que cargue. ¿Qué? Mola, ¿no? Este ya viene por defecto también con el Emulation Station. Y es un tema que, oye, es bastante chulo también. Vamos a entrar en un sistema para que veáis lo diferente que es con respecto al otro. Volvemos para atrás. Entramos en 32X. Cuando estáis dentro de un sistema, si le dais hacia la derecha, sin estar en el menú principal, pues directamente ya os cambia también a otro sistema. Como veis, esto es igual para todos los temas, ¿eh? Entonces, vamos a volver otra vez para atrás. Y ahora sí, os voy a explicar lo más importante. Esto no lo vais a ver en ningún tutorial por internet. Es tiempo que he dedicado a averiguar cómo funciona internamente el Emulation Station, la consola, y varios parámetros que necesitamos configurar para poder cargar otros temas, ya que de lo contrario puede que os descarguéis un montón de temas de internet, de diferentes fuentes, que los probéis y que os frustréis porque no van a funcionar su gran mayoría debido a las limitaciones, sobre todo de memoria de este sistema. Así pues, entraríamos dándole a Start al menú de Emulation Station y lo primero que tenéis que hacer es entrar en Other Settings. Todo esto que voy a hacer ahora, atentos, todo esto es muy importante para hacer funcionar otros temas, temas que yo mismo he tenido que modificar para que funcionen y que os pondré en descarga en la descripción, en el primer comentario fijado del vídeo. También los podéis descargar todos juntos en pack desde el canal Super NES Mini ROMs de Telegram, que también os pondré el enlace. Y lo dicho, hay que entrar en Other Settings. Y aquí tenemos que cambiar el VRAM Limit, ¿vale? Que este es el límite de memoria que se le da acceso al Emulation Station antes de que, entre comillas, pete. Mínimo ha de estar en unos 150 megabytes de memoria accesible. Vale, aquí es donde entra en juego el archivo swap de USB del pendrive, que es muy importante, porque de lo contrario no podríamos hacer nada de esto. Os voy a mostrar también un poco más de información en pantalla para que entendáis un poco a lo que me refiero. Vamos a activar esto, pero no es necesario. Vale, en esta sección lo que tenéis que cambiar sí o sí es el VRAM Limit mínimo a 150. Le damos a volver. Y ahora vamos a entrar en el UI Settings. Y ya de por sí lo que vamos a hacer, esto lo tenéis que tener clavado a como lo voy a dejar yo ahora. El UI Mode tiene que estar en Full. Quick System Select está en On, Carousel Transitions también puede estar en On, y esto es importante cambiarlo de Fade, porque de lo contrario hay algunos temas que directamente van a petar, a Slide, ¿vale? Además, esto queda visualmente mucho más atractivo, vais a ver por qué, Slide. Theme Set, aquí es donde cambiaríamos el tema, de momento lo dejamos aquí. En Game List View Style, esto es muy importante para que no peten otros temas, que lo pongamos en Detailed. Nada de vídeo porque lógicamente de momento no hay soporte para ello. Y aquí también es importante Start on System y vamos a poner Mega Drive. Este paso es muy importante
porque de lo contrario hay algunos temas que si no ponemos que inicie en un sistema en concreto, se nos va a desbordar la memoria al tratar de cargar un montón de elementos de golpe. ¿Vale? Tiene que estar así. Ahora ya le damos hacia atrás, volver, con el botón B, salimos de aquí, volvemos a salir. Y fijaros, con el simple cambio que hemos hecho ya funciona todo de una manera sinceramente visualmente más atractiva y que además no nos va a petar a la primera. Fijaros que ahí pone VRAM 46 megas. Eso es lo que está utilizando ahora de memoria de la consola para que funcione. En el momento en el que pasa de 60 megas y si no hubiésemos hecho el cambio de VRAM a 150, en el momento en el que algunos temas pasan de 100, ¡pum!, se nos peta la consola. No es que se estropee, sino que nos va a salir al menú principal, se va a quedar colgada. No se corrompe la memoria, así que no temáis. Simplemente que nos tira al bot menu y tenemos que volver a entrar. En los cambios de algunos temas esto va a pasar. No os preocupéis, se habrá cargado el tema, pero nos habrá tirado para atrás. Volvemos a entrar en Emulation Station y ya tendremos el tema cargado. Bueno, hecho esto, vamos a salir de aquí. Le damos al botón Start, le damos a Kit y le damos a Kit Emulation Station. Bien, una vez hecho esto, que es importantísimo, aún es mucho más importante entrar en Settings, le damos al botón B y aquí tenéis que cambiar una serie de parámetros. Esto no hace falta que esté encendido, yo lo tengo puesto para modificar archivos internos de la consola, pero vosotros lo tendréis así, no pasa nada. Aquí lo importante está en que tengamos el overclock activo para que los menús vayan un poco más rápido. Y fijaros en estas opciones que tenemos aquí abajo, ¿vale? Es importante que esto de aquí abajo esté desactivado, ¿vale? Toggle Kiosk Mode when launching Emulation Station tiene que estar en off. Y fijaros que curioso que hay que desactivar sí o sí este check de Memory Optimization. Es extraño, lo sé, porque se supone que es para optimizar memoria, pero en este caso, en lugar de prevenir crashes, lo que hace es que crashen la mayoría de temas que ocupan pues un poco más de 13-15 megas. De esta manera he conseguido que carguen muchos temas, aunque los haya tenido que modificar, pero vais a quedar asombrados de lo que podemos llegar a hacer ahora mismo. Importantísimo, esta opción tiene que estar desactivada. Bueno, lo reportaré al team del Project Lunar para ver si se puede hacer algo al respecto, porque, bueno, de esta manera vais a ver qué ocurre. Importante, esto lo dejáis en off, le dais al botón Start para guardar. Vale, estos ajustes, le dais a Yes. La consola ya se ha reiniciado con estos ajustes realizados y ahora simplemente la vamos a apagar y vamos a volver a pinchar el pendrive en el ordenador para ahora sí pasar una serie de temas que vais a alucinar cómo quedan. Bueno, ya hemos hecho todos estos ajustes en la consola para poder instalar los nuevos temas, ya hemos pinchado de nuevo el pendrive en el ordenador y ahora vamos a entrar en la carpeta Project Lunar, Emustation, .emulation station. Y aquí es donde nos interesa copiar los nuevos temas. Repito, estos temas están modificados por mí para hacerlos funcionar correctamente en la consola, así pues no los vais a poder descargar más que desde el link que voy a poner aquí en la descripción, en el primer comentario del vídeo. Bueno, pues los guardaré en un GitHub para que podáis descargarlos e instalarlos. Bueno, los temas que he modificado los he guardado aquí, la carpeta Themes, optimizados, Emulation Station para consolas mini, by Paper DJ. Ya sabéis que me gusta mucho trastear con estas cosas. Para la Super NES Mini hice yo mismo, diseñé de cero un montón de temas muy chulos que os aconsejo probar si tenéis la Super NES Mini. Tenéis un montón de vídeos en mi canal donde podéis echar un vistazo a esos temas para la Super NES Mini. Pero en este caso lo que he hecho ha sido adaptar algunos temas ya existentes que a mí me gustan mucho de Emulation Station para que funcionen en esta consola. Me he tenido que estrujar bastante los cascos en según qué momentos para hacer que funcionen, pero veréis que los resultados son maravillosos. Bueno, voy a copiar todos estos temas para enseñároslo. No obstante, en descarga dejaré de momento los que he modificado para que funcionen correctamente la Mega Drive Mini, que sé que van a funcionar bien, ya que el resto sí que todavía tengo que optimizarlos un poco porque, bueno, según qué momentos crashean o van un pelín lentos, pero quiero enseñaros todo lo que podéis hacer con la consola. Estos son los dos temas que vienen por defecto y aquí vamos a pegar el resto. Bueno, ya se han copiado todos los archivos al pendrive. Como son muchos archivos muy pequeñitos, pues hay que tener paciencia porque ha tardado un buen rato, 7-8 minutos. Y ahora sí, os voy a enseñar lo que habéis venido a ver.
extraemos el pendrive y vamos a probar todos estos temas. Muy importante, que no lo he comentado antes, una vez que hayamos instalado el Emulation Station en la consola, hay que quitar el cable de alimentación que está conectado al PC y conectarlo a un cargador, a ser posible de 5 voltios 2 amperios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos problemas y cuelgues vienen de que la consola no está correctamente alimentada o de que el cable USB no es de buena calidad. Os lo digo 100% seguro, ya que tengo un medidor de amperaje conectado por aquí, luego os lo enseñaré si queréis, que la consola llega a tener a veces picos de más de 1 amperio. Y claro, muchos cables de estos no dejan pasar tanta corriente y hay que luego la consola muchas veces se cuelgue. Así que una vez que hemos instalado el Emulation Station y ya lo que vamos a hacer es trabajar sobre la consola, esta debe estar conectada a una fuente de alimentación decente. Conectamos el pendrive, la encendemos y vamos a pasar ahora ya sí a ver estos maravillosos temas que he conseguido hacer funcionar para vosotros en esta consola. Ya estamos aquí, vamos a entrar a Emulation Station. Estamos en el anterior theme que habíamos dejado puesto, vamos a echar para atrás. Le vamos a dar al botón Start y ahora sí vamos a poder seleccionar desde UI Settings pues cualquiera de los temas que hemos copiado a la carpeta de temas. Le vamos a dar a Theme Set y fijaros, ya están todos por aquí, pero los que verdaderamente os voy a dejar para descarga que os interesan va a ser este Comic Book Special Edition en 720 puntos. Os dejaré disponible una versión con sonidos y otra sin sonidos, ¿de acuerdo? Vamos a probar la que he conseguido hacer funcionar con sonidos para que veáis la experiencia total. Le damos aquí. Muy importante que esto lo tengáis en slide y que esto esté en detailed, tal y como os he explicado anteriormente. Le echamos para atrás. Cabe la posibilidad de que ahora mismo la memoria se desborde y nos regrese al menú de carga. Bueno, ha petado. Ya os digo que la primera vez a veces peta. Así pues no pasaría nada. Simplemente le volvemos a dar aquí a Emulation Station y ahora ya sí cargará el tema de forma correcta sin ningún problema. Aquí lo tenemos. Vamos a echar para atrás. Mega Drive, Super NES, Game Gear. Fijaros que he incluido las musiquillas de cada sistema. Sega CD. ...32X... Nintendo. Master System. El Skid. Y bueno, si entramos dentro de cada sistema, igualmente una vez que estáis aquí, ya sabéis que si le dais al botón derecho, también pasáis al siguiente sistema. Bueno, el tema que viene con música, veis que en según qué circunstancias se puede quedar un pelín atascado. De ahí que incluya el que no lleva sonido porque funciona de una manera mucho más liviana. Vamos a echar para atrás para que veáis que realmente funciona bien. O sea, es que, fijaros, no peta, ¿vale? Va bien. Vamos a probar algún juego para que veáis que todo funciona como es debido. Vamos a entrar aquí mismo. Con el sonidito de Sega y todo, sí. Cada plataforma pues tiene su sonido de inicio. Bueno, ya veis que funciona correctamente. Como os he comentado antes, si se mantiene pulsado el botón Start durante 2 segundos, ¡boom!, nos sale aquí. Le daríamos ahora al C para volver atrás. Y simplemente si damos un clic hacia arriba, volvemos aquí abajo y le damos a Quit RetroArch con el B. Sí, lo sé, es un poco confuso porque aquí en este menú para seleccionar es el A y para volver atrás es el B, pero una vez estamos en RetroArch, para volver atrás es el C y para confirmar es el B. Se puede mapear de otra manera, pero por defecto viene así. Vamos a echar para atrás. Os voy a quitar el tema de la memoria en pantalla para que no moleste y os voy a enseñar otros temas.
Bueno, si me veis un poco torpe entre los menús, es que estoy viendo a través de la capturadora que tiene un pequeño lag, así que me voy a poner la imagen en el monitor principal porque si no parezco manco. Ahora ya veo bien la pantalla de la consola. Así que vamos a entrar a UI Settings y vamos a cambiar este comic book. Vamos a probar este Next Level. Vais a flipar porque es un tema con texturas de muy alta calidad que he conseguido hacer funcionar de forma bastante compleja, redimensionando por lotes un montón de imágenes, quitando cosas, cambiando archivos XML, etcétera, de base de datos. Bueno, vamos a entrar y lo vais a ver. Le damos para atrás. Es un tema que carga mucho la memoria, así que es posible que ahora mismo pete la consola, porque ya tiene en memoria este otro theme que también carga bastante. Si crashea no pasa nada, volveremos a entrar en Emulation Station y ya estará el tema cargado. ¡Wow! Mola, ¿eh? Aquí tenemos el típico carrusel a la izquierda, pues con una captura, con una imagen personalizada de cada sistema. Veis que va muy fluido, va muy bien, es que es una gozada. Así sí da gusto, ¿no? Jugar al Emulation Station con nuestros juegos personalizados. Luego tenemos el menú original de la consola, pero desde aquí ya es otra cosa cargar juegos, ¿verdad? Si entramos en cada sistema, veis que puedes seleccionar de la misma manera para jugar. Vamos a probar, por ejemplo, este Super Mario para que veáis de nuevo que carga todo sin problemas. Ya estamos aquí. Si en algún momento veis que no os carga algún juego que os devuelve a la pantalla otra vez del Emulation Station, es o que no habéis puesto el core correspondiente correcto o que falta la BIOS. Generalmente es por eso, ¿eh? O sea, no hay muchos más motivos. O que el Emulation Station está llamando a un emulador nombrado de otra manera. Esto ya os lo explicaré en un siguiente tutorial para conseguir hacer funcionar sistemas como MAME, como CPS, etcétera. Si dais like al vídeo, os gusta, os explicaré cómo configurar más sistemas. Bueno, vamos a volver otra vez, mantenemos pulsado el botón Start y le damos a Kit RetroArch. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a cambiar, pues tenéis en Gear, Mega CD, 32X. Vamos al menú principal. Este mismo tema está también con sonido, os lo voy a enseñar porque merece la pena. UI Settings, Next Level, V4, 720p con sonido. Vamos a echar para atrás. Ya estamos aquí y fijaros. Cada sistema con su sonido. Si estamos dentro del sistema, pues lo mismo. Conforme vamos cambiando, están los diferentes sonidos de cada sistema. Vamos a ver el tema Zoid. Está modificado, 720p, 256 colores para que funcione correctamente. Y fijaros, qué maravilla, ¿eh? Con los juegos, con la consola, con la información de cada consola, sus características. Y bueno, ya veis que va fluidísimo. Vale, este frontend no tiene tanta carga como otros y va muy muy bien. Entramos en el sistema y aquí pues podemos elegir el juego que queramos. Bueno, hay que decir que toda esta selección que veis aquí en pantalla es gentileza del equipo de Bob, ¿vale? De una imagen para tener Emulation Station ejecutándose desde el PC, de un grupo maravilloso de Telegram que os invito a que participéis en el mismo porque es que es una pasada la de recursos que están organizados de forma excepcional. Yo tenía mi propio Emulation Station en Windows hecho de una forma bastante parecida, pero vamos, queda en mantillas con respecto a este maravilloso Bob. Vamos a probar otro tema. Entramos aquí, ThemeSet, y en este caso vamos a probar el Hyper MAME in a Box, que la verdad es que está también bastante chulo. Y fijaros, tenemos otro carrusel de selección de sistemas.
La verdad es que es una gozada poder aplicar todos estos temas y hacerlos funcionar dentro de nuestra Mega Drive Mini. Dejadme en los comentarios cuál es el tema que más os ha gustado, o si queréis que haga funcionar algún otro tema que os gustaría poner en la consola. Y poco a poco os iré poniendo en descarga los temas que vaya modificando, que sepa que funcionan correctamente en la misma. Vamos a probar el Arcade Master, echamos para atrás. Fijaros en este otro tema. Esto es un tema que de momento no os lo voy a poner en descarga porque tengo que modificarlo, ya que tiene una carga visual muy grande. Vamos a echar para atrás. Y fijaros que también es muy chulo, ¿vale? Está aquí la recreativa, con algunas de las capturas de juegos de la plataforma. Si os gusta mucho este tema, hacérmelo saber en los comentarios del vídeo y yo trataré de hacer las modificaciones oportunas para que sea más estable y que podáis disponer del mismo. Vamos a entrar, por ejemplo, en Super NES y aquí ya, pues lo mismo. Tenemos la selección de juegos, gracias al equipo de Bob. Sí señor, vamos a conectar este Arcade Stick directamente a nuestro sistema Mega Drive Mini para poder disfrutar de juegos arcade. ¿Queréis verlo? Mame, 566 juegos. Fijaros qué maravilla, divididos en secciones. Juegos en tercera persona, beaten up. Neo Geo, por supuesto, no podía faltar. Con la saga de Metal Slug. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Veis que podéis dejar la consola de una manera maravillosa funcionando con el Emulation Station cargado ya de temas visualmente muy atractivos, desde donde vais a poder cargar ya sí de forma correcta y visualmente atractiva vuestros juegos favoritos. Y así pues os dejaré en descarga todo esto en el primer comentario fijado del vídeo para que podáis acceder a todos estos contenidos, y os recomiendo que os paséis por el canal Super NES Mini ROMs para poder tener acceso también a todos estos recursos y solucionar cualquier duda al respecto, donde también pondré el tutorial accesible para todo el mundo. Así pues, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.